Acércate a la cultura a través de todos tus sentidos. Esto es El Andamio. Julián Vázquez, ¿cómo estás? Con Carolina López Hidalgo y Julián Vázquez. Muy buenas tardes a ti y a todas las personas que nos están escuchando. El Andamio. Cultura en construcción. Soy vulnerable a tu lado más amable. Soy carcelero de tu lado más grosero. Soy el soldado de tu lado más malvado. Y el arquitecto de tus lados incorrectos. Soy propietario de tu lado más caliente. Soy dirigente de tu parte más urgente. Soy artesano de tu lado más humano. Y el comandante de tu parte de adelante. Soy inocente. Hola, ¿cómo estamos? Les mando un gran abrazo hoy, jueves 24 de agosto. Muchísimas gracias. Martes. Ay, martes, perdón, Chihuahua, yo ando muy mal en la vida. Martes 24 de agosto. 22. Es que, ¿sabe qué? Le voy a decir algo. Tenemos la escaleta mal, entonces yo estoy leyendo muy mal, pero es mi culpa porque yo la hice, que es lo peor. Pero ¿sabe qué? Con estos errores también le hago y le llamo la atención para que se comunique con nosotros, esté presentes aquí en El Andamio, este programa que lo hacemos con y para ustedes. Muchísimas gracias. Saludo a mi compañero que ya estuvo aquí diciéndome que estuve todo el tiempo mal. Julián Vázquez, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Hola, Caro, buenas tardes también a ti y a todas las personas que nos están escuchando desde cualquier parte del país. Y bueno, sí, hoy comenzamos con una canción, no sé si la conozcan, no sé si conozcan quién la está interpretando y si no la conocen, pues decimos de una vez, porque hoy se cumplen el aniversario de Andrés Calamaro, que nació un día como hoy, 22 de agosto, pero de 1961 en Buenos Aires, Argentina. Estamos escuchando la canción de La Parte de Adelante, pues este gran cantautor que ya hasta ha tenido covers, ¿no? Me parece que también los Cadillacs han tenido un cover de esta canción. Seguro. Y bueno, Calamaro es cantautor, músico, compositor y productor discográfico de la Y sobre Argentina. todo eso, ha estado trabajando mucho con la producción, impulsando nuevas bandas, ¿no? Eso creo que también es mucho, importante destacarlo. Pues bueno, señores, si les gusta o no les gusta el señor Calamaro, comuníquese con nosotros a través de las redes sociales, el teléfono, toda esta manera de comunicarnos y de hacer esta interrelación, Dios mío. Hoy ando muy mal. Facebook, Twitter e Instagram como @elandamiomx. También puede checar las noticias que estamos subiendo toda esta semana a través de todos los bloques del Sistema Nacional de Noticiarios en el micrositio noticias.imer.mx/El Andamio /, y seguir esta conversación sobre Calamaro, sobre quien ustedes quieren en torno al mundo de la cultura a través de nuestro WhatsApp, que es, Carito, 55 66 31 24 27. 5566312427. Y bueno, antes de comenzar también con esta media hora de cultura en construcción, síganos, escúchenos a través de las apps oficiales del IMER, búsquenos en todas las tiendas de apps de iOS, de Android. Estamos en todas, hasta en las de Huawei, que ya no tienen relación con Google, pero bueno, búsquenos como IMER Radio, cualquiera de las variantes, ahí aparecemos, no solo nosotros, todas las señales de Grupo IMER. Y también saben que a los que nos están siguiendo en este breve espacio a través de Instagram. Saludos, besos, muchísimas gracias a todos ustedes, los amamos, los queremos. Va, sigamos aquí adelante haciendo comunidad. ¿Y qué les parece si nos vamos con la información? Es a alguien que me está esperando, que me entienda, y si no me entiende, alguien que me comprende, alguien a quien... Elena Garro murió un día como hoy, pero de 1998, hace 25 años. Ella fue una autora que revolucionó la literatura en los años 70, pero falleció en el olvido y en la soledad. Hoy la recordamos como una de las mujeres que luchó contra el poder de los gobernantes y de los hombres que la atacaron. Tenemos la información, tenemos los detalles con Carolina López Hidalgo. Empecé a escribir porque estaba en Berna muy enferma, y me empecé a acordar de mi infancia, y entonces escribí los recuerdos del porvenir.
Hoy conmemoramos los 25 años del fallecimiento de Elena Garro, una mujer que luchó contra el poder de los gobernantes de los 70 y de los hombres en los años que vivió. Fue periodista, dramaturga y novelista. En las letras encontró la manera de expresar sus pasiones y desilusiones. En obras como Un hogar sólido, Andarse por las ramas y Pilares de Doña Blanca, La semana de colores, La culpa es de los tlaxcaltecas y Los recuerdos del porvenir, retrató la realidad de un país en el que vivió por etapas, como lo destacó su colega Elena Poniatowska. Elena escribió una novela que conjuga la acción con la magia, la luminosidad y la poesía, los recuerdos del porvenir. La obra revela hasta qué grado la autora está ligada a los campesinos y a la Revolución Mexicana. A pesar de que vivió en Europa durante largas temporadas, sabía de las cocadas y de las botas federicas. Los recuerdos del porvenir nos muestra a una Elena Garro desconocida, no la que discutía desde la mañana hasta la noche, sentada en la alfombra de su casa, sino una Elena que salía del campo. Elena Garro quiso ser bailarina y coreógrafa, sin embargo su destino la llevó por otros lares. Su obra, que fue rescatada del olvido, es hoy fundamental para las letras hispanoamericanas. Yo veía, ¿no te has fijado que entran rayos de luz en la mañana y se ven en los rayos esos de luz? Hay polvitos de colores azules, verdes, amarillos, que están girando. Yo me imaginaba que cada polvito de esos era un mundito chiquito y que allí vivían gentecita chiquitita. Garro ofreció nuevas maneras de concebir la realidad. Su tarea se gestó en el periodismo, del cual aprendió la importancia de la narrativa, como lo destacó la investigadora Gloria Pardo. Era el medio a través del cual ella podía hacer esta crítica social, esta crítica política, de una manera no ficcional como lo hacía en su obra literaria. Su garra y valentía le llevó a ser encarcelada para narrar las vicisitudes que vivían las mujeres en prisión, como lo narró su sobrino Jesús Garro. Para hacer un reportaje de la cárcel de mujeres, decían que eran muy maltratadas, se hizo apresar y estuvo en la cárcel. Y luego ya la sacó el abuelo y mi tía sacó todo. Fulana de tal, así en la cárcel, esto. Consiguió que quitaran a la directora de la cárcel de mujeres. Creó personajes únicos, con un lenguaje poético en el que recuerda su amor por el campo y la ciudad, pero sobre todo hace la crítica a los gobernantes, como lo destaca la investigadora Patricia Rosas Lopategui. Hacía una crítica mucho más acerba, más aguda, más punzante en contra del sistema político mexicano y específicamente pues la traición a lo que fue la Revolución Mexicana, el periodo postrevolucionario. Y también su lenguaje, el manejo del tiempo, las metáforas me parecían tan singulares, tan ricas, tan líricas, que bueno, me cautivó. Garro fue una mujer diferente que al mismo tiempo era controvertida que contradictoria, a veces frívola y muy solitaria. Su divorcio con Paz y su pensamiento político le llevaron a dejar el país, lo que ocasionó perder escenarios literarios y mermó su economía. Elena Garro murió en el olvido y la pobreza. Años antes de morir aseguró que de saber lo que le tocaba vivir, cambiaría su vida. Si pudiera le echar un borrón a toda mi vida. No es que no he hecho más que tarugadas. Yo podía haber hecho algo bueno, ¿verdad? Imer Noticias, Carolina López Hidalgo. Antes de pasar a otra información, quiero agradecer la producción de Alberto Palomino. Un abrazo, Alberto, muchísimas gracias. Y vamos con otra información, porque fíjense que el Colegio de México dará un premio de 250,000 pesos al ganador o ganadora del Premio de Poesía Joaquín Xirau y Casa 2023, concurso que busca motivar a los jóvenes mexicanos a interesarse, ¿por qué creen? Por la poesía. ¿Qué les parece si escuchamos de información con Diana Gutiérrez? Con el objetivo de incentivar la poesía en los jóvenes mexicanos, el Colegio de México presentó la convocatoria para el Premio de Poesía Joaquín Xirau y Casa 2023. De acuerdo con la doctora Marta Lilia Tenorio, miembro del comité organizador, la primera edición de los premios surgió en manos del matrimonio compuesto por Ramón Xirau Subías y Ana María Icaza Guido, para rendir homenaje a su hijo fallecido en 1976 a los 26 años de edad. En 2012, el matrimonio Xirau Icaza hizo un convenio con el Colegio de México y la Fundación Colmex para entregar un premio, dos premios en realidad, en homenaje a su hijo,
que murió muy joven. Las dos disciplinas en las que se movía su hijo eran la economía y la poesía. Dado que el Colegio de México tiene un centro de estudios lingüísticos y literarios, un centro de estudios económicos, se pensó que sería buena idea que el colegio promoviera y diera los premios a través de estos dos centros, el de poesía del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios y el de economía por el Centro de Estudios Económicos. Además, señaló que a la persona ganadora se le otorgará un apoyo económico de 250,000 pesos y al tratarse de un premio juvenil, uno de los requisitos principales es que los participantes tengan o hayan tenido menos de 40 años al momento de la publicación del libro. Un poeta de mayor edad quizás ya es un poeta más consagrado, que además ya está más publicado, leído o que incluso ha recibido más premios. Pero un poeta de menos de 40 pues apenas, bueno, por joven que haya empezado, pues la dificultad de encontrar quién lo publique, si se publica, si se vende, si es un fracaso, etcétera, etcétera. Además, pues durante la pandemia muchas de las editoriales chicas o independientes que se animaban a publicar poesía pues o desaparecieron o se redujeron muchísimo. Durante la pandemia por COVID-19 se mantuvieron ausentes, así que para esta edición se aceptarán propuestas realizadas de enero de 2019 a diciembre de 2022 para personas que residan en México. Se interrumpió por la pandemia, se interrumpió 2020, 2021 y 2022. Por eso este año estamos esperando libros que se hayan publicado en cualquiera de esos 3 años o en este. Los requisitos son que sea un libro publicado con ISBN de poema, que no haya recibido un premio anterior, que el autor escribe en español y sea residente en el país, en México, no importa si es extranjero, pero que escribe en español y que sea menor de 40 años. La convocatoria para el Premio de Poesía Joaquín Xirau y Casa se mantendrá abierta hasta el 28 de septiembre y el ganador se dará a conocer durante la primera semana de diciembre. Para más información se puede visitar el sitio web colmex.mx. Para Imer Noticias, Diana Gutiérrez. El Andamio Digital. Búscanos en nuestro sitio web como noticias.imer.mx/El Andamio. De alguna manera, hablar de Álvaro Mutis es hablar de toda una vida de letras, de amistades. ¿Cómo va a estar este homenaje, maestro? Pues imagínate, cuando hablamos de Álvaro Mutis se mueve el mundo, entonces así es la importancia de su literatura y de su obra. Es un gran maestro tanto de la poesía como de la prosa, lo conocemos en sus primeros años, desde su primer libro en 1948 que se llama La Balanza, haciendo uno de los grandes maestros de la poesía, de su obra, de las cosas maravillosas. Su personaje Macrol el Gaviero aparece en su primer libro, es bellísimo. Como vamos viendo la evolución de este personaje tan icónico que determina en sus últimos años estas 7 novelas de las empresas y tribulaciones de Macrol el Gaviero. Este personaje cómo va evolucionando, se va desarrollando y termina convirtiéndose en una prosa maravillosa. Es un símbolo, Macrol. Podemos decir que tiene un recordatorio como La familia Buendía o cuando hablamos, digamos, de La Maga. Son esos personajes que siempre están ahí y que siempre nos van a llenar el corazón. Y bueno, también creo que esta parte de cómo describía este mundo de la antigua Colombia, ¿no? De los propietarios rurales, de la misma familia, cómo él se reflejaba a través de su obra. Claro, imagínate pues, Álvaro Mutis, que es premio Cervantes de literatura, que es uno de los grandes maestros, es premio Princesa de Asturias, es uno de los grandes, ¿no? Y cuando hablamos de Álvaro Mutis nos damos cuenta que él tiene la visión, la capacidad, y es el hombre que siempre nos va acercando culturalmente al concepto de la relación entre Colombia y México. Cuando él llega a la década de los 50 a México y tiene esta gran situación que lo lleva a la cárcel de Lecumberri, no importaba, siempre tenía esa capacidad de conectarse. Cuando iba a Lecumberri, digamos Buñuel o iba Elena Poniatowska, él iba haciendo esas relaciones. Y luego cuando salió, él estuvo en la cárcel porque tuvo un pequeño problema aquí en Colombia que lo persiguió a México, pero él nunca fue condenado. Él fue una persona que fue siempre libre de toda sospecha después de esta situación con el Lecumberri y comenzó a generar lazos, fuerzas, conexiones tan bellas que van a permitir que en la década de los 60 él invita a un gran amigo que había conocido en Bogotá
que era cataquero, como nosotros le llamamos a la gente de Aracataca aquí en Colombia, y que lo invita a desarrollar su vida en México. Este joven costeño se llamaba Gabriel García Márquez, y este hombre construyó una de las grandes obras de la literatura latinoamericana que explica y nos cuenta la relación entre y el ser colombiano, que es 100 años de soledad, que se construye en México. Entonces, esa capacidad de generar conexiones, de construir familia por medio de las relaciones y las amistades, es algo maravilloso que Álvaro Mutis tiene. Y además esa amistad que era como muy rara, ¿no? Entre Mutis y Márquez, y García Márquez. Ay, era divertidísimo. Álvaro Mutis tenía una forma de, cuando escribía a mano era terrible, ¿no? Entonces escribía feíto. Pues escribía como un poco enredado, como letra de médico, como decimos aquí en Colombia. Gabriel García Márquez decía que era como si el mismo Ganso hubiera utilizado su pluma para poder escribir algo, ¿no? Entonces es algo muy bello de ese tema de la letra. Y él siempre se burlaba de él, pero eran grandes amigos y eran grandes viajeros los dos. Y siempre se acompañaban en sus viajes, siempre estaban presentes, siempre estaban juntos. Y esa relación duró hasta el final de los días de cada uno. Oiga, maestro, a ver, tenemos también, Mutis estuvo de un lado a otro, entre narrativa, poesía, lo que más podemos decir que resalta es esta poesía que nos dejó, que era un poco, no sé si decirlo así, teatral, muy fácil para muchos leerlos, para muchos jóvenes, porque también tuvo como este acercamiento con los jóvenes y estos como viajes a diferentes lugares, ¿es así? Sí, te voy a contar aquí un chisme entre nosotros le decimos chisme como una historia muy bonita. Yo escribí un libro que se llama Colombia y México entre la sangre y la palabra, que narró los últimos 200 años de las relaciones literarias entre nuestros países, que son hermanos. Se llama Colombia y México entre la sangre y la palabra, que se encuentra también en México y lo pueden comprar en Amazon o lo pueden comprar en la librería Carlos Fuentes. Entonces, en ese libro entrevisto alrededor de 20 escritores, tanto mexicanos como colombianos, y una de las personas que entrevisto es a Guillermo Arriaga, y Guillermo me contó una historia muy bella. Guillermo me dijo alguna vez que ya tenía unos cuentos listos y le pidió a su cuñado que si le podía mostrar ese libro a alguien con valor literario para que le pudiera como aconsejar si estaba listo. Pues una noche recibe una llamada y esa llamada se la da a Álvaro Mutis, y Álvaro Mutis le dice: su libro está listo. Y el libro le dio como tantas fuerzas a Guillermo para que publicara ese libro, que le permitió como ya, si este hombre dice que está listo, y nos ha llevado nos ha mostrado este gran camino de la obra de Guillermo Arriaga, que llega, digamos, hoy hasta Extrañas, que fue premio Alfaguara y que ha escrito cosas maravillosas gracias a ese empujoncito que le dio nuestro querido Álvaro Mutis. Y no solo con él, Elena Poniatowska contaba como en las fiestas él era tan encantador, tan bello, tan cercano, siempre la amistad, el contacto, los recuerdos, siempre estuvo muy presente. Y la poesía es maravillosa. Yo creo que hay elementos característicos de Álvaro Mutis. Creo que el agua es esencial. Cuando hablamos de los hospitales de ultramar, cuando hablamos del tríptico de mar y tierra, creo que el agua es esencial, es el mar, ¿no? Y para Macrol el mar es esencial, pero cuando uno habla de la poesía, el río es esencial, ¿no? Entonces creo que siempre la obra de Álvaro Mutis está fluyendo, está nadando, se está construyendo, siempre va generando ese camino que está maravilloso. Pero también a la par de esto, de repente tenía estos personajes un poco como destinados a la muerte, al olvido, ¿no? Como eso que igual que se lleva el agua, que se lo va llevando y no sabes si va a regresar. Sabes que existió, pero ya no regresa, ¿no? Sí, ese tema del agua, de no nos vayamos 2 veces al mismo río, que es un concepto griego que es maravilloso. Exacto. Pero también el agua nos limpia, nos transforma, nos cambia, ¿no? Y el agua puede ser tranquila, pero también puede ser muy fuerte y transformarnos, ¿no? Y desarrollarnos y hacernos sufrir, ¿no? Son los elementos, el agua, el viento, el fuego y la tierra. Y eso hizo Álvaro Mutis con sus elementos que siempre están presentes. Hay muchos libros, ¿no? Por ejemplo, ya mencionaba algunos, no sé, hay un poema, o hay varios poemas, pero Nocturno, bueno, es un poema además que es como más de sensaciones, ¿no? O sea,
realmente fue un maestro en llevarnos por el río, llevarnos por el mar, pero también en hacernos sentir a través de su palabra. ¿Cómo va a ser este homenaje por un lado y por el otro libros con los que deberíamos de tener como este contacto con Álvaro Mutis, más allá de la balanza tal vez, ¿no? Los colombianos somos románticos en la noche, ¿no? Entonces ese tema de la poesía de los nocturnos es algo muy interesante. Desde José Asunción Silva con Una sombra larga, ¿no? Entonces es algo muy bello, ese nocturno, una sola sombra larga, que es algo muy bello, como los nocturnos de Álvaro Mutis, que son increíbles. Bueno, yo le sugiero a todo lector que decida si arrancar con poesía o si le gusta más la novela, ¿no? Entonces, Los elementos del desastre, que recupera poemas de La Balanza y de Los hospitales. Los elementos del desastre, que me parece inconmensurablemente bello. Hay un libro que fue publicado en México que me parece maravilloso, que es Caravanzari o Los ensayos. Uno dice, esto es maravilloso. Pero cuando ya se quieren ir a la ficción, sí les digo, léase En orden las empresas y tribulaciones de Macron Gaviero. Eso toca en orden. La nieve, el admirante, Ilona llega con la lluvia, Humbo el morir, y así hasta el tríptico de Mal y Tierra. Váyanse organizados, porque vemos diferentes visiones, formas y estructuras de este gran escritor maravilloso que siempre nos llama mucho la atención. Y este homenaje que vamos a desarrollar va a ser el día que se cumplen los 25 años, que es el 25 de agosto en el Salón Venustiano Carranza a las 18 horas en el Centro Cultural Los Pinos. Vamos a hablar de su vida, pero también vamos a hacer análisis de su obra. Y para hablar del análisis de su obra hay unas grandes escritoras mexicanas, maestras en poesía, como Fabiola Camacho, Cel Cabrera o Roxana Ebrial, que es gente maravillosa, interesantísima, y los invito a todos que nos veamos allá y hablemos sobre Mutis, porque hay que reactualizar la obra de Mutis. Es muy actual, es muy interesante y creo que nos va a marcar a todos el día que ya comencemos a encontrarnos con esa obra, si no lo ha leído, y si ya la leyeron, pues la relectura siempre nos da otros caminos y otras formas de entenderlo. Claro, releer a nuestros autores creo que también es como regresarlos a este tiempo y regresarnos a nosotros a otra época. Maestro, ¿qué tanto se estudia ya finalmente la obra de Álvaro Mutis? Yo creo que se ha estudiado, hay grandes ensayos y textos maravillosos sobre la obra de Álvaro Mutis. Su hijo Santiago Mutis ha hecho una recopilación maravillosa sobre la obra y ha hecho muchos análisis bellísimos, pero creo que siempre a un gran maestro hay que leerlo y releerlo y reestudiarlo. En mi libro, Entre Colombia y México, entre la sangre y la palabra, que lo lanzo una hora después, o sea, a las 19 horas, en el mismo lugar, en el Complejo Cultural Los Pinos, hago un gran análisis sobre lo importante que es Álvaro Mutis, no solo para la relación entre Colombia y México, sino lo importante que es su obra, cómo nos guía y cómo nos va llevando. Entonces, es profundamente actual. El tema del hombre que busca su hogar, el hombre que no sabe cómo buscar un arraigo, pero a la vez cómo construye sus formas, es algo maravilloso. Oiga, maestro, ¿podría leer algún poema de Mutis? Claro que sí, puedo leer un poema de Álvaro Mutis. Dame un segundo. De pie en una barca detenida en el medio del río, cuyas aguas pasan en lento remolino de lodos y raíces, el misionero bendice la familia del cacique. Los frutos, las joyas de cristal, los animales, la selva, reciben los breves signos de la bienaventuranza. Cuando descienda la mano, habré muerto en mi alcoba, cuyas ventanas vibran al paso del tranvía, y el lecho acudirá en vano por sus botellas vacías. Wow, maestro, muchísimas gracias. La invitación ahí está, el 26 de agosto para conmemorar 100 años del natalicio de el maestro. El 25 de agosto. El 25 de agosto para conmemorar 100 años del natalicio de este gran escritor que fue colombiano, pero también fue muy mexicano y el cual tuvimos la oportunidad de conocer y de leer, y la oportunidad de alguna manera con este libro que tiene y con este análisis de la obra de reencontrarnos con este autor que, como bien lo dijo, es vigente y está aquí a nuestro lado. Gracias y nos vemos este 25 viernes de agosto
para hablar no solo de Mutis, de sus 100 años, sino también de la gran relación que existe entre Colombia y México y cómo la cultura nos ha unido y nos ha vuelto países hermanos. Claro que sí, maestro. Un abrazo, muchísimas gracias. Búscanos en Facebook, Twitter e Instagram como @elandamio.mx. Esto es El Andamio. Cultura en construcción. Don't look at me, it's way too soon to see what's gonna be. Don't look at me. All my life I never knew what I could be, what I could do, then we were new. Obvio, usted ya lo escuchó. Y eso también es como la idea que hace Ocesa a todos nosotros y todos ustedes, engañándonos, no es cierto, dándonos ciertos tips que les va a comentar Julián del señor, el Sir Paul McCartney. Y bueno, es que el día de hoy la cuenta de Ocesa Total de México publicó un tuit bastante misterioso en el que subió un video de alrededor de unos 15 segundos con la leyenda You Put Me Out of Time, una de las canciones de Paul McCartney. Y es que bueno, se está rumoreando, el rumor es cada vez más fuerte, que pues estas semanas o chance mañana se anuncie un concierto de Sir Paul McCartney en México, porque en octubre comienza su gira de estadios. Recordemos que va a comenzar con... me parece que en Londres, en Reino Unido. Entonces, pues bueno, es un rumor, tómenlo con pinzas. Todavía no es algo completamente confirmado. Pero, pues es... ya está. Pero tal vez lo están haciendo de emoción. Exactamente, ¿no? También, pero, pues sí, Ocesa ya hasta habilitó una página de internet para pues formarte en la fila, para saber los detalles de quién va a ser, quién va a ser, ¿no? Como si fuera un misterio. Ya sabemos que va a ser Sir Paul McCartney. Y nada más queda pues a los amantes de la música en general, porque pues Paul ya ha superado cualquier otro género musical, pues vayan viendo qué onda con sus ahorros, con el dinero, porque pues yo supongo que van a estar algo cariñosos los boletos, ¿no, Caro? Pues yo espero que no, porque no está bien la economía. Pero fíjate que estaría bien padre, porque estamos hablando que sería un estadio, ¿no? Entonces usted, a ver, ahí piénsele qué estadio podría ser. Pero recordemos un poco que Paul McCartney fue uno de los que inauguró lo que hoy conocemos como el Foro Sol. Sí. Primero se presentó él, luego se presentó Madonna. Entonces, el recuerdo y el recuento de los años, pues uno que vio, ¿no? a Sir Paul ahí, ahora poderlo ver en el estadio, creo que es una cosa que no nos debemos de perder mucho. Tal vez me tocará hasta arriba. Pero me tocará. Todo depende de la tarjeta con la que se abra, ¿verdad? Pero bueno, señores, ¿qué creen? Ya se nos acabó el programa, no puede ser, estoy como muy triste. Pero bueno, nos despedimos. Carolina López Hidalgo, Julián Vázquez, a nombre de este equipo que está compuesto por... José Luis Plasencia, Gabriel Ortiz, Fabián Vega, Francisco Juárez y nuestra compañera de Servicio Social, Diana Gutiérrez. Muchas gracias por acompañarnos. Y Alberto Palomino, mil gracias, Palomas, sí, porque corriste, hiciste mi héroe. Pero bueno, nosotros nos despedimos, nos vemos el próximo jueves, ahora sí va a ser 24 de agosto. Pero bueno, si están en Horizonte, sigan la barra musical programada por nuestro compañero Tony Ríos. Y si están escuchando en Radio México Internacional, sigan con la programación de Miriam Rodríguez. Señores, pórtense mal, disfruten mucho este día, está rico, y si llueve, déjese mojar el... Decían que se limpie Laura, Juan Carlos me va a matar, no. Pórtense mal, por favor, diviértese mucho. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.